Mis amados hermanos y amigos en el Señor Jesucristo. Bueno, estamos hablando de la preparación cuando Dios nos llama. Y es bien importante entender, y lo vamos a ver por las escrituras, que somos llamados todos a la salvación, pero que a pesar de que todos vamos a ser salvos, no todos tenemos el mismo trabajo, a pesar de que el llamado del Señor es que todos trabajemos de igual manera para Él. Pero tanto el Señor Jesús como Pablo en las cartas y los demás apóstoles lo dieron a entender bien claro, que todos no estaremos en el mismo nivel de fe ni de trabajo, ni tendremos el mismo fruto completo con todas sus semillas del Espíritu Santo, ni tendremos todos los dones, tanto que Pablo dice que busquemos lo mejor. Ahora, que hay hombres y mujeres del Señor que tienen casi la totalidad del fruto y la totalidad de los dones, sí, los conozco. Que es difícil, sí, porque se necesita un quebrantamiento total, un dejar de ser a este mundo natural para vivir solamente en el despliegue del mundo espiritual. Por eso es que se hace complicado de manifestar el fruto. Aunque nos dice, si usted tiene el Espíritu Santo, tiene que manifestar el fruto del Espíritu Santo. Pero la Escritura dice que si andamos con Él, debemos. Eso no es que esté de Dios y no es de Dios porque no lo manifiesta todo. Es un proceso de la vida alcanzarlos todos. Y en la medida que nos vamos madurando, lo que Él nos llama muchas veces perfectos, no es perfectos en esta vida, sino que al madurar totalmente, al caminar con Él, se va enseñando la totalidad del fruto, que son semillas que tiene dentro. Y eso lo vamos a estar viendo con el ejemplo de David. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros podemos hace una comparación con alguien que cometió muchísimos errores, que vivió en pecado y en gracia al tiempo, pues podemos entender que se pueden alcanzar. Entonces, cuando Dios escoge y prepara, lo primero que Él hace es hacer que nos enamoremos de Él. Y Él va a usar aún las cosas malas que nos vienen, las va a utilizar, las va a alinear, las va a acomodar para que sirvan como el cincel y el martillo con el que el carpintero va tallando la figura que él desea. Lógicamente, la madera tiene que dejarse trabajar. Por eso es que no todas las maderas sirven para hacer tallas, porque se parten, se rajan, se cuartean, y hay otras que son moldeables. Esos son los consagrados. Entonces, vamos a hablar a través de la vida de David como ejemplo, cómo a pesar de que él llegó muy niño allí y fue ungido por el profeta calculado como a los 8 años, como en esos 5 años él pudo entrar en ese tratamiento con el Señor, aún siendo tan niño, para hacerse dependiente y hablar con él. Entonces, en ese momento en que de ese enamoramiento, esa preparación del Señor, a pesar de las circunstancias adversas que estemos pasando, ¿cómo aprendemos a preguntarle las cosas que no parece que tienen respuestas o que no parece que deberíamos estar viviendo? Pero también aprendemos a escuchar, a obedecer sus caminos. Y entonces es cuando Él nos puede llenar de esperanza, confianza y comenzamos a ver respuestas a nuestras conversaciones con Dios. Porque andar con Él es caminar bajo la semilla del fruto del Espíritu. Es un solo fruto, pero tiene 9 semillas. Y en la medida que vamos caminando con Él, la virtud de ese fruto comienza a ir fluyendo. Entonces, en la medida de la separación con el Señor, en esa medida las semillas van germinando en nosotros, porque eso es lo que el Espíritu produce: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
que en muchas Biblias aparece como fe, pero que no lo es porque la fe le es dada a todos. Aquí habla es de la fidelidad nuestra con el Señor. Eso es lo que manifiesta las escrituras griegas. Humildad y dominio propio. Cuando estas cosas comienzan a florecer dentro de nosotros, estamos siendo preparados por Dios para una dependencia con Él. Y si las semillas se están mostrando, estamos dependiendo de Él. Estamos caminando con Él. Es algo que debemos de examinar. Si estas semillas del Espíritu Santo están fluyendo de nosotros, es porque estamos caminando de la mano de Dios. En este tiempo de Dios en nuestra vida, enseñando así como lo hizo con el rey David, moldeándolo en ese tiempo, es un tiempo de enamoramiento con Dios, donde cada uno de nosotros debe de responder al amor y al tratamiento de Dios para nuestra vida. Porque si tú no puedes vivir la forma como Dios te ama y tú no puedes vivir y saber que lo amas, es muy difícil que el Espíritu Santo pueda deleitarse, manifestar de su fruto. Aquí es donde la respuesta de Dios comienza a verse en esa preparación, ¿ya? Porque nuestras respuestas a Él van a ser siempre de la dependencia a nuestra fidelidad. Porque Él siempre va a mirar nuestras intenciones, aún antes de pensarlas. Porque delante de Él siempre estaremos desnudos. Y esto es algo que manifiesta el temor a Dios, el temor a ofenderlo, a avergonzarlo, a humillarlo, sí, con nuestras palabras y nuestros hechos, nuestra conducta. Cuando sabemos que estamos desnudos delante de Él, nos va a pasar lo mismo que está escrito en Génesis, cuando Adán y Eva se vieron desnudos. ¿Por qué? Porque adquirieron un conocimiento que no tenían. Ahora en la vida nuestra es al contrario. Tenemos el conocimiento del mal, pero tenemos que ser cambiados a través del Espíritu y de la palabra para que lo que conocemos del mal salga de nosotros. Entonces, a Adán y Eva, ¿qué les pasó cuando se vieron desnudos? No es que por primera vez iban a ver su cuerpo, no, se vieron desprotegidos de Dios. No estaba la gloria de que ellos tenían. Porque es el hombre estando delante de Dios que brilla, que no se ve desnudo, sino cubierto. Es cuando sus intenciones ya no son malas. No, porque ellos saben que lo que le fue dicho a Adán y Eva allí en Génesis, que cuando ellos estuvieran en ese conocimiento muriendo, morirían a causa de la desobediencia, porque la desobediencia es pecado. ¿Y qué pasó? Se alejaron de la comunión con Dios. Aquello que Dios hacía y se paseaba por el Edén y hablaba con ellos cara a cara. Que perdieron su protección y la salvación. De allí el avance y el crecimiento que tuvo el rey David por escuchar su voz y poder reconocerla cuando él le hablaba o cuando él le pedía hablar y podía escuchar su voz. Entonces, uno de los puntos de la consagración que es importante en todos los creyentes, porque todos podemos creer, pero no todos manifestamos el fruto y el don, por esa falta de coinonía, de dependencia a la voluntad de Dios. Pero para David esto se hizo una prioridad desde que estaba muy niño, en el tiempo de la preparación. ¿Por qué? Porque era desechado, era humillado, era avergonzado, era aplastado, como que si nada le saliera bien. Pero ya él, más adulto, más maduro, pudo describir esto como de la siguiente manera. Salmo 42, vamos a leer del 1 al 2. Como el siervo anhela, en alguna Biblia dice, o brama, ¿ya? Y va a hablar del agua, que el animal está en aquel tiempo, las montañas, los valles y los ríos un poco lejanos, y entonces de pronto
este siervo se sentía agónico, desesperado, jadeante, necesitaba agua para poder sobrevivir. Entonces anhela, brama, tener ansias, deseos vehementes, ardientes por conseguir el agua. Lo está comparando David a si nosotros tenemos. Esos, es ese comparable con hechos y palabras en nosotros de desear ardientemente beber esa agua por la angustia, por la necesidad que tenemos en el momento. Estamos en ese momento o viviendo bajo la necesidad y la angustia, o en la angustia y la necesidad somos capaces de vivir a Él, clamándole a Él, pidiéndole vida de agua de vida a Él. ¿Ya? Así como ese siervo desea las corrientes de agua porque se encuentra jadeante, desesperado por salvarse, porque está deshidratado. Y yo no sé si alguna vez usted ha estado en esa posición, pero eso es moribundo. Yo he estado. Eso es una cosa que es o agua o me muero. Es el deseo de llegar a un río transparente de aguas frescas y cristalinas para calmar esa necesidad de agua. Entonces David lo compara a esa necesidad tanto del animal como del hombre. Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, en mi angustia, en mi necesidad, aún en mi quietud, Señor, esta es la manera en que yo te busco, vehemente, ardiente, fervoroso, deseando solamente oír tu voz, porque el río de Dios es lo que Jesús explicó: ven a mí y de ti brotarán ríos, manantiales de vida. Entonces dice en el 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. No de cualquier bebida voy a tomar aguas de cualquier riachuelo o una ciénaga, no. Yo quiero beber del agua que emana de Dios, que me da la vida. Entonces, cae en cuenta en algo. Él sabe lo que tiene que hacer, pero ahora entra eh, en una decisión interior. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, ¿estoy angustiado? Sí. ¿Tengo necesidad? Sí. En el caso de este David, lo perseguían, lo querían para matarlo, lo acechaban, le ponían trampas, ¿ya? Entonces, él está hablando de toda esa angustia y necesidad. Dice, espérate, ¿cuándo será que me voy a presentar delante de Dios? Y en el mismo Salmo, al de las finales, quieta, alma mía, no te angusties más, confía en Dios, deposítate en Él. Entonces hace lo que tenía que haber hecho mucho antes de llegar a esa angustia. ¿Cuándo será que me presentaré? O sea, ¿cuándo me voy a presentar completamente desnudo en mi ser interior? Porque Él conoce mis pensamientos y mis intenciones. Él puede verme por dentro, cosas que yo aún quisiera ocultar o me dan vergüenzas decir. Es el arrepentimiento o examinación de las palabras que hablamos y de los hechos, nuestra actitud. Porque queremos ir a Dios en la forma carnal que vivimos o bajo el sistema de este mundo. No, tenemos que purificarnos de todo eso para poder ir a lo santo. Cuando entendamos que Dios es santo, 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 y que si tú quieres conversar con Él, hablar con Él, tener de su divinidad y usar de su poder de Él en ti, tú tienes que purificarte del sistema de este mundo para entrar solamente a esa dependencia de su voz, de su palabra, del deseo de Dios. Pero podemos ver estos primeros años en donde el Señor prepara a David, porque después vamos a mirar cómo en esos primeros años David es acercado a Dios y Dios se acerca a él. Dios comienza a manar de su vida en él, pero David tiene que aprender algo. Tiene que soltar todo lo que le impedía acercarse a Dios, que es el arrepentimiento del que estamos hablando en los pasados.
minutos. Si queremos oír la voz de Dios y caminar de la mano de Dios, examínate. Vas a ir a los santos. Jesús hizo el camino para que podamos llegar allí. Esa cruz nos dio esa libertad para poder hacerlo. Quiere decir que Él está listo a escucharnos, porque el deseo de Él es estar con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en ese momento en que tú comienzas a redimir tu alma y tu mente y tu culto racional delante del Señor, es porque Él te ha escogido y te ha escogido para una labor, para una misión. Aviso de actualización de software. Ay, Dios mío, ¿quién le dijo que se metiera aquí? Ok, entonces, espérate, cancelo esto, no quiero que se me vuelva a pasar. Bueno, no sé cómo hacerlo ahora. Entonces, cuando miramos ya aquí, el Señor ha tenido un taller con David y ha llegado el tiempo de que esa consagración da su resultado. Entonces es el tiempo donde Dios lo escoge para ser rey. Pues Dios le dijo al profeta, no llores más por Saúl, pues yo lo he desechado para que reine sobre Israel. Y ya he escogido a otro, por cuanto Saúl no guardó o hizo lo que le ordené. Es tan importante no solo escuchar, sino seguir y hacer la voz que el Señor te da. ¿Te gusta? Bien. Pero si no te gusta es porque Dios está trabajando en tu taller, te tiene en el taller de Él. Él necesita que tú sigas la voz que te dice y la obedezcas, porque la desobediencia es pecado contra Dios. Entonces le dice al profeta, por eso he buscado un hombre conforme a mi corazón, alguien que oye mi voz, me escucha y desea hacerla. Este es el que voy a ser rey de Israel y será un príncipe en el cielo, porque sabrá escucharme y obedecer todo, porque Saúl obró neciamente en su razón sin considerar la voz mía, dada como una ordenanza. Por eso gobernó 40 años con dolor y angustia. Solo mandó en su fuerza, pero sin la ayuda mía, sin la ayuda de lo divino, porque allá había sido desechado por mí. Y lo peor de este ejemplo de Saúl es que así nos pasa en nuestras vidas cuando nos volvemos necios y nos apartamos de la voz que corrige, exhorta y te llama la atención. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué no avanzo? Bueno, porque no estamos siguiendo lo que oímos de Dios. Seguimos las intenciones de este mundo. Y no podemos entender muchas veces porque nuestra mente es cegada. ¿Cegada por quién? Por el enemigo que no quiere que tú sigas lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces te va involucrando de tal manera en el sistema de este mundo que piensas como pensaba Saúl. Bueno, no se arrepintió de desobedecer, pero sí quería hacer sacrificios y que el profeta los bendijera. Pero sus intenciones eran malas. ¿Por qué? Porque solo buscaba las cosas para él y para su beneficio. Sí, los deseos carnales del sistema de este mundo que ofrece es solamente para buscar para ti y para tu beneficio. Las cosas de Dios no son para nosotros ni para nuestro beneficio. El Señor Jesús, te lo he dicho muchas veces, Él no aplicó su fe para Él, aplicó la fe para bendecir al pueblo. Y ahí se manifestaba el fruto y el don completamente. Porque Dios dijo de David, este lo haré, con este lo haré todo. Llevaré mi plan y propósito. Aunque fallará muchas veces, siempre tomará conciencia y se arrepentirá de su pecado. Él pagará por su oprobio aquí en la tierra, en su diario vivir, pero yo lo restauraré, lo perdonaré. Ciertamente perdonaré sus pecados, le ayudaré y mi misericordia y perdón estarán con él, porque su actitud será siempre para mí. Esto es importante. Estamos en este sistema, fallamos,
tomamos malas decisiones y pecamos algunas veces. A conciencia lo que vamos a hacer está mal. Pero si nos purificamos en esa cruz, si pedimos perdón y hacerlo, es no volver a hacer eso mismo que hiciste, sino temer volver a ofender a Dios. Esas horas de arrepentimiento es lo que manifiesta el temor a Dios. Y por este arrepentimiento genuino, Dios siempre va a perdonar y va a poder hacer su propósito y nuestra misión con Él. Después del enamoramiento de Dios, Él empieza a usarnos en lo sobrenatural, dando testimonio público de su poder como lo expresa la Escritura en 1 Corintios 12. O sea, queremos que Dios se manifieste en su poder, en su don. Bueno, tenemos que hacer igual que cuando Él está tratando con nosotros para ese enamoramiento de nosotros con Él, en donde el Espíritu Santo empieza a derramar de sus virtudes divinas, las que leímos allá atrás hace unos cuantos minutos, a la manifestación de esas virtudes de Dios en nuestra vida. ¿Con quién? Con el prójimo. Porque son virtudes que emanan de nosotros y a favor de quién? De nuestro prójimo. Pero entonces, una vez que ya vamos madurando y obedeciendo y caminando de la mano de Dios y este fruto del Espíritu comienza a enseñar sus semillas, entonces la preparación del enamoramiento comienza a dar un fruto más elevado, que es enseñar el poder de Dios, como se vio en la vida de David. En los primeros 5 años, 7 y 5, 12, hasta que el profeta llegó a ungirlo, fue una preparación, donde tuvo que soltar todos sus dolores, sus preocupaciones, el por qué me pasa a mí esto y siempre es a mí el que me dan y yo siempre soy el malo, el responsable, yo soy el malo de la película, el malo de la familia, la oveja negra. Pero cuando sueltas todo eso, y bueno, yo tengo que soltar todo esto porque a Dios no le agrada que yo esté cargando un peso que Él me dice que le dé, que Él lo quiere llevar por mí y que me va a soltar su peso a mí y su peso es favor y gracia. Entonces, una vez que entramos en ese ejercicio de trabajo en el taller de Dios, el fruto comienza a ser sembrado. Entonces, cuando ya Dios ha trabajado en esa dependencia de su voz, de su deseo, que comenzamos a tener la actitud en base al fruto, entonces ya la preparación ha empezado, está en un nivel determinado, entonces ahora el Espíritu Santo va a dar como Él quiere, según tu temperamento, tu carácter, Él va a fluir. Porque la gente piensa que no, yo voy a buscar tal don. No, dice que el Espíritu da como Él quiere. ¿Y qué va a mirar Él? Tu actitud, tu conducta delante de Dios, que se debe manifestar delante de los hombres. Entonces dice ahí en 1 Corintios 12, del 4 en adelante, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo que da el fruto, ese mismo es el que da el don de poder. Y hay diversidad de ministerios, o sea, llamados específicos del Señor para gobernar en su iglesia. Te suena mal, pero así lo hizo Él, porque no todos tienen los mismos dones, ni tienen el mismo propósito, ni la misma consagración. Pero el Señor es el mismo que va a hacer las cosas. Es el mismo que repartió la fe. No es por méritos. Cada cual tiene fe en el nivel en que él dependa de Dios. No te gusta, rompe las escrituras. Pero eso es lo que está escrito en Romanos 12:3. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Y estas operaciones son de poder, donde el Espíritu Santo enseña públicamente a otros, su poder se manifiesta. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos.
pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Aquí venimos a la Escritura. Cada cual va a recibir lo que Dios ve de antemano, según tu carácter para Dios, tu conducta para Dios, tu comportamiento de obediencia para Él. Asimismo, Él va a repartir poder de Él para que sea manifestado a través de ti para beneficio de la iglesia. Pues a uno le es dado, a uno, no a todos, le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro, no a todos. ¿Ah? Porque es que a veces queremos meternos que esto es obligación para todos. No. Así como el fruto lo va a manifestar según andemos con él, el don de poder es igual. A otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu que escogió. A otro según el espíritu escogió fe. Pero no es una fe de la que todos tenemos, no, esta es una fe para hacer cosas sobrenaturales que no las podemos hacer en nuestra fuerza, pero es el mismo espíritu el que la hace. A otro, no a todos, a otro, escucha bien, dones de sanidad por el único espíritu. O sea, es el espíritu de Dios el que da el poder para que a través de ti las personas sean sanadas. A otro, poder de milagros. Y cuando está hablando aquí de poder de milagros, es cosas que en el mundo natural en que vivimos no se pueden hacer a través del hombre ni de máquinas. Son cosas que solamente las puede crear el espíritu. Una cosa es la sanidad, que es algo físico que se está viendo en una persona, un ciego, un sordo, un paralítico, alguien con cáncer, alguien con sida, cualquier enfermedad que conocemos en este tiempo. Pero este de hacer milagros es operar sobre las cosas naturales de forma sobrenatural. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. O sea, poder discernir el espíritu que está viniendo, que está hablando, que se está presentando. ¿Quién es? ¿De parte de quién viene? A otros diversas clases de lenguas. El poder hablar en idiomas diferentes cuando sea necesario para que la gracia de Dios sea impartida. Esto no es una lengua espiritual nuestra, no. Es un idioma que Dios te da en un lugar determinado, donde te hace hablar en la lengua de esas personas. A otra interpretación de lenguas. Esto es aquel que comienza a hablar en un idioma que no es su lengua natural, pero que Dios da la interpretación de esa lengua, que no es nuestro lenguaje normal. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Y esto es bien importante, dependiendo de la consagración. Y en la consagración es ese enamoramiento con Dios. Es esa necesidad de que si no hablamos con Él, que si no escuchamos su voz, nos queremos morir como ese siervo, jadeante, bramaba, buscando cómo tomar agua. En nosotros el Señor hoy no me ha hablado, o hace una semana que no me hablas. Señor, no escucho tu voz, no sé qué está pasando, no sé si tengo que arrepentirme de algo, reflexionar sobre algo, pero Señor, que no pierda mi oído la voz de tu espíritu. Señor, no me quites tu presencia. Yo anhelo estar siempre, en cada momento. O sea, es esa necesidad de hablar con Él, de estar con Él, de caminar con Él, de no hacer nada bajo nuestro deseo, sino bajo el deseo de Dios. Cuando estamos caminando a hacer solo el deseo de Dios, no solamente se manifiesta el fruto, sino que se manifiesta el don de poder. A eso fue que llegó David después de los 12 años, a enseñarnos solo las virtudes divinas de Dios, sino que comenzó a mostrar el poder de Dios
a través de su comportamiento diario. Y que daba testimonio todo el pueblo de las dos cosas, porque eso es lo que le es anunciado al rey Saúl cuando le hablan de él, que ya lo vimos en el capítulo anterior. Pero mis hermanos, se me terminó el tiempo. Así que estaremos en la próxima semana hablando más sobre el tema, porque es tan importante vivir para manifestar el fruto y el don de Dios, el don de poder. Porque es maravilloso decir ser creyente o cristiano, pero que nuestro comportamiento, nuestras actitudes y nuestros hechos manifiesten el fruto de Dios y el poder de Dios en el momento de la necesidad de alguien o de la necesidad nuestra. Padre, Señor mío, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Señor, que mis hermanos y amigos en Cristo hayan entendido la necesidad de caminar, pero no de cualquier manera, no dando golpes al aire sin saber que perdemos el tiempo, sino pegándole al objetivo. Y el objetivo es escuchar la voz de Dios con el fin de obedecerla, porque allí se manifiesta la bendición de Dios para otros o para nosotros. Y se puede ver el poder de Dios a través de nosotros para favor de otros o para favor nuestro. Padre, te damos gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.